Para continuar en este video vamos a terminar de ver los últimos detalles de cómo persistir los objetos que hemos generado a través del archivo de mapeos de Hibernate para el ejemplo de la clase tipo producto. En el video anterior ya habíamos generado utilizando las herramientas NetBeans la clase tipo producto con su archivo de mapeo tipo productos HBM XML para que se corresponda con la tabla tipo productos. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el patrón DAO para realizar transacciones que nos permitan hacer altas, bajas y modificaciones de tipo de productos en la base de datos. Para ello, lo que vamos a hacer es crear dentro de Hibernate, vamos a implementar el paquete que nos represente el patrón DAO. El patrón DAO es un patrón que nos permite a nosotros que separar todas las transacciones que se realizan entre la clase con la fuente de datos que estén para que estén separadas de cualquier otra capa de desarrollo. Ya vamos a ver que lo que nos va a permitir a nosotros es tener todas las transacciones separadas de la vista o del controlador de la aplicación. En este caso vamos a crear una interfase que la vamos a llamar i tipo producto DAO, ¿sí? Y comúnmente lo que se hace es colocar métodos que representen cada uno de las transacciones permitidas. Por ejemplo, una transacción que seguramente tiene que existir es la transacción insert, para la cual si nosotros le enviamos como parámetro un tipo de producto, lo que va a hacer es que el estado de este objeto que le pasemos acá lo almacene en la tabla tipo producto. Otra operación que vamos a hacer seguramente va a ser realizar el update y el delete. Y entre las consultas que nosotros vamos a hacer, seguramente tienen que estar aquellas que, por ejemplo, nos permitan validar el código, ¿sí? Para que no se repita la clave primaria de la clase, no se rompa la restricción. Es importante que hacerlo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a seguramente validarlo. Otra cosa que vamos a hacer es cuando queremos obtener de la base de datos un tipo de producto, seguramente, ¿sí?, lo vamos a hacer, por ejemplo, por medio de su código. Y algo que también se estila hacer mucho, ¿sí?, entre las diversas operaciones que nosotros podemos llegar a obtener, es obtener todos los productos de la lista de productos, en este caso de los tipos de productos, ¿sí? Fíjense que ahí lo podemos utilizarlo. Bueno, evidentemente nosotros vamos a tener que tener una clase que implemente todos estos métodos, para lo cual vamos a generar un subpaquete dentro de DAO para esta clase que lo que tiene que hacer es implementar al tipo producto DAO, y de esa forma entonces nosotros necesitamos que estos métodos sean implementados.
Bien, vamos a ver que con Hibernate es bastante sencillo nosotros poder realizar estas operaciones. Una de las cosas que vamos a hacer, ¿sí?, es utilizar otra herramienta útil que nos da la categoría Hibernate, ¿sí?, que es la clase Hibernate útil, para obtener una sesión de Hibernate que nos permita realizar transacciones, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo. Acá de antemano nosotros colocamos donde donde se va a encontrar esta clase para poder establecer esto. Esta clase Hibernate útil lo único que posee es un método que devuelve un session factory, que es la clase de tipo session factory que nos permite a nosotros desde esta clase establecer una conexión con Hibernate para poder abrir una conexión a la base de datos, realizar transacciones y cerrar la conexión. Sin esta clase que nos da NetBeans, nosotros deberíamos hacerlo a mano. Pero bueno, ya que no las da, nosotros lo utilizamos. Y lo que hice yo acá es colocar dentro de esto donde podemos obtener la clase para realizar la sesión. Bien, vamos a ver que entonces nosotros, para la clave está en utilizar un objeto de tipo session de Hibernate, que es la que nos va a permitir a nosotros realizar toda la operación. Y para ello vamos a tener una instancia. Para obtener una instancia de session vamos a utilizar la clase Hibernate útil que hemos generado, llamando a su método getSessionFactory y utilizando el método OpenSession. Eso nos permite a nosotros obtener una sesión de Hibernate. Una vez que nosotros obtenemos la sesión de Hibernate, simplemente tenemos que iniciar la transacción. Es decir, decirle a Hibernate que vamos a iniciar una transacción que se realiza mediante el método beginTransaction. Y con esto ya estamos listos para realizar la sesión que nosotros queremos hacer, que en este caso lo que nos va a permitir insertar un objeto en la base de datos va a ser el método save, para lo cual le vamos a pasar evidentemente el objeto que queremos salvar. Una vez que realizamos este método, que es el que nos permite a nosotros salvar el producto, debemos confirmarlo mediante el método commit. Para eso llamamos entonces a la transacción que hemos abierto mediante el método getTransaction, y a su vez llamamos a commit para confirmar la operación que queremos hacer. Y luego, algo que no tenemos que olvidarnos es de cerrar la sesión que hemos abierto, porque si no va a quedar abierta y eso va a consumir recursos y en algún momento puede llegar a afectarnos en la performance de una manera perjudicial. Fíjense que entonces, gracias a Hibernate y el mapeo que hicimos, simplemente con 5 sentencias hemos podido realizar, podríamos llegar a realizar guardar en la base de datos un tipo de producto. Siempre es importante para ello nosotros lo que se estila hacer es crear una carpeta de prueba, ¿sí?, un paquete de prueba, y vamos a crear ahí entonces una clase que a nosotros nos permita
por ejemplo, que nos permita a nosotros realizar la transacción que hemos creado, digamos. Para ello entonces simplemente creamos un método main acá, y creamos un objeto que va a ser el que nosotros queremos agregar, digamos. Entonces, fíjense, en este caso vamos a crear un tipo de producto, un objeto tipo producto, y le vamos a pasar todos los atributos, ¿sí? Como código le vamos a pasar 01, la descripción, como ejemplo, tipo producto 1, y el estado true para indicar que tiene que ser guardado, ¿sí? Que va a estar habilitado. Y luego, ¿sí? Vamos a crear entonces una instancia del patrón para que pueda realizar la operación, es decir, nosotros de hay producto vamos a crear una instancia mediante la implementación, y entonces simplemente nosotros tenemos que hacer que esta instancia, y con eso debería funcionar. Bueno, vamos a probarlo para ver si funciona. Y en este caso me dice que acá hay un error porque evidentemente coloqué mal el nombre de la ubicación de Hibernate Util. Fíjense que dice que no puede parsear el archivo de configuración. Vamos a ver. Es probable que acá me haya olvidado de colocar esto. Queda corregido y corre. Ahora me saltó otra cosa. Un error. Para probar un momento que lo vamos a cambiar de lugar. Y en Hibernate Util lo voy a eliminar. Tipo producto. Salto un error porque lo vamos a importar. A ver. Vamos. Fíjense que me salta el error porque no encuentra algo en CSS. Claro,
es que el error que está dando es justamente este. Para que tengan un momento, vamos a actualizar. Vamos a ajustar y ahora sí funciona. Bueno, en el siguiente video vamos a reacomodar los archivos para que no podamos colocar el archivo de Hibernate dentro de esta ubicación y el Hibernate útil afuera, por ejemplo. Pero fíjense que ya dejando la clase Hibernate útil con el método configure sin el path de la ubicación del archivo de Hibernate .cfg.xml, se pudo realizar la operación. Entonces, si nosotros ahora nos vamos acá, ¿sí?, y vemos tipo de productos, por ejemplo, botón derecho View Data, podemos observar que se ha guardado en la base de datos el estado del objeto. De esta manera, nosotros ya hemos podido realizar el alta. Los otros métodos son para las transacciones, son muy parecidos, ¿sí? Vamos a completar, para este caso, solamente vamos a completar el método updateDelete para que tengan una referencia de que es exactamente lo mismo, pero el método que nosotros utilizamos acá es update y el método que utilizamos acá para borrar es el método delete. Bien, entonces ya hemos visto cómo utilizando el patrón DAO hemos podido, vemos cómo es posible realizar altas, modificaciones y bajas de tipo de producto. Deberíamos crear de la misma manera acá dos tests, ¿sí? Lo vamos a copiar para realizar, por ejemplo, modificaciones fíjense que tenemos el mismo método, pero acá lo vamos a dar de baja y entonces si lo ejecutamos y nos vamos a service ahora de nuevo a ver los tipos de productos, vamos a ver que ya no existe. Bien, en el próximo video vamos a ver cómo se realiza las consultas, que varían un poco, y cómo vamos a engancharlo ahí para verlo usando la capa de vista y la capa de controlador para una aplicación completa de este esquema de mapeo directo. Bien, en este tercer video vamos a ver cómo se obtienen se hacen consultas usando el patrón DAO y Hibernate, y luego vamos a empezar a generar las capas de la vista y el controlador para poder realizar un AVM de tipos de productos. Bien, habíamos visto que en tipo producto DAO int es donde hemos colocado las operaciones para realizar las transacciones. Una de las cosas que tenemos que hacer es, por lo tanto, si queremos obtener un producto, lo que tenemos que hacer entonces es
escribir el código de este método. Acá podemos hacer dos cosas. Utilizamos el lenguaje de consulta de Hibernate llamado HQL, o usamos los criterios de Hibernate, que son sentencias que internamente se convierten en otras sentencias de HQL. Para este video lo que vamos a hacer vamos a hacer uso de los criterios para establecer la conexión. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear un criterio de Hibernate. ¿Sí? Perdón, entonces sería Hibernate Qt. ¿Sí? Vamos a crear el criterio. Fíjense que lo hacemos de esta forma y vamos a ponerlo. Para ello vamos a la clase tipo producto. De esta forma hemos creado un criterio que va a trabajar. Hemos creado un criterio que va a trabajar sobre la clase tipo producto con sentencia HTML interna cuando hemos abierto la sesión de ahí. En este caso nosotros necesitamos obtener el criterio para tipo producto. Lo que hace es devolvernos todos los objetos tipo producto que se pueden obtener de la base de datos. En este caso, si nosotros agregamos una restricción, es como si estuviéramos haciendo un filtro, un where dentro de una sentencia SQL. Y acá lo que estamos por hacer es que vamos a devolver únicamente, ¿sí?, aquellos tipos de productos cuyo atributo, ¿sí?, el atributo tipo producto que se llama código, es igual, en este caso, al código que enviamos como parámetro. ¿Sí? Y luego, como sabemos que solamente el código es la clave primaria, solamente puede haber una por tabla, ¿sí?, son únicos y repetibles, vamos a devolverlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, al criterio, ¿sí?, una vez que hemos creado el criterio, ahora vamos a hacer get en posición 0 nos devuelve este tipo de producto que hemos encontrado. Lo convertimos en este caso a tipo de producto y lo devolvemos. Fíjense que esto lo que hace es devolver esto.
Eh, Fíjense que acá lo que hicimos fue abrirla, ¿sí? Y nunca hemos cerrado la sesión. Esto funciona, pero nos dejaría puede ser que nos deje la sesión abierta. Entonces, lo que vamos a hacer es, este, vamos a ordenar un poco. Ya tenemos la sesión, ¿sí? Acá vamos a hacer esto para que esté creado. Una vez que obtenemos la luz, vamos a tener que crear el tipo producto. Vamos a cerrar la sesión y vamos a devolver el tipo producto que hemos creado. De esa manera, entonces, fíjense que hemos realizado la consulta. Veamos si funciona. Deberíamos crear una consulta. Fíjense, en este caso primero lo vamos a ejecutar para que funcione. Y en el obtener, bueno, vamos a hacer totalmente lo contrario. Vamos a obtenerlo. Vamos a colocar acá. Va a ser igual a un tipo producto de donde sea, en este caso es válido. Y luego, bueno, vamos a mostrarlo. A ver si nos sale. Código más y colocaríamos algo parecido. Fíjense que de esa manera, entonces, si esto funciona bien, me muestra los datos de la base de datos. Bien, ya tenemos en este caso todos los productos. Tenemos como una forma de obtener, ¿sí? Usando criterios. Sería muy similar a obtener todos los productos. Sería muy similar. Una vez que funciona uno, el resto es bastante sencillo, ¿sí? Fíjense que acá nosotros lo que quisiéramos obtener es que la restricción que podemos hacer es que el estado se true, digamos, ¿sí? O sea, todos los tipos de productos que están habilitados. Y acá, en todo caso, obtenemos una lista de productos, tipo productos, y entonces, por ejemplo, nosotros haríamos esto. Fíjense que resulta ser muy sencillo. Otra cosa que quisiéramos hacer a lo mejor es que estén ordenados por descripción. Entonces, una vez que aplicamos la restricción, podemos decir que el resultado, ¿sí? Le vamos a agregar un orden. Esta clase lo que hace es que lo ordene ascendentemente por el atributo de
función, y de esa manera nos mostraría todos los que hemos visto, digamos. Fíjense que acá siempre vamos a colocar atributos. Bien, podríamos probar acá cambiando un poco esto para que sea verdad. Ejecutamos. Fíjense que funciona. Vamos a crear uno más. No tiene sentido que coloquemos falso acá porque lo estamos creando, pero lo voy a colocar simplemente para que veamos cómo esto se aplica. Fíjense que si vemos los datos, se muestran los tres productos. Fíjense que el tipo de estado de este último está en falso. Y si queremos, podemos crear un último, que vamos a crearlo, factor, un test de prueba. Vale, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí, ¿qué es lo que hacemos acá? El tipo de productos válidos. Nosotros decimos que vamos a obtener todo lo contrario. Vamos a obtener, vamos a decir, list tipo de productos. Fíjense que se me devuelve ello y después simplemente lo vamos a recorrer. De esta manera deberían mostrarse todos los tipos de productos. Si lo ejecutamos, fíjense que nos muestran únicamente lo que son productos. Bien, de esta manera hemos visto cómo se crea las transacciones. Algo que nos está quedando, bueno, que quedó pendiente acá sería, por ejemplo, qué significa esto, digamos. Y bueno, esto sería como parecido a este que está acá. Vamos a copiar. La idea es que tenemos que validar que no existan dos códigos de tipo producto igual. Entonces, si nosotros, por ejemplo, encontramos uno, ¿sí? Acá, por ejemplo, fíjense que si colocamos esto y lo encuentra, tendría que ser inválido, ¿no es cierto? Porque ya existe, digamos. Vamos a ver entonces, vamos a ver, boolean, lo vamos a colocar en true, ¿sí? O sea que por defecto va a devolver eso. Entonces vamos a poner que acá es válido. Ahora preguntamos, por ejemplo, después de aplicar, si resulta que criterio list is empty, si es vacío, o sea, si no es vacío, quiere decir que lo encontró. Y si lo encontró, quiere decir que no es válido porque ya existe. Ya existe. ¿Se entiende? Aplica el criterio. Si lo encuentra, el listado no está vacío. Pero si está vacío, si el listado no está vacío, es falso. Porque quiere decir que lo encontró el código. Si no lo encuentra, el código es un código válido. Bien. Entonces,
ya vemos cómo se viene aplicando. ¿Cómo lo aplicaríamos en un ejemplo concreto que sería para nosotros realizar la transacción? Bueno, para ello, lo primero que tenemos que hacer es crear, por ejemplo, una capa. Vamos a crear una nueva capa que va a ser la vista, y vamos a crear en ella, en esa vista, vamos a crear un frame que sea la clase principal, ¿sí? Que nos va a crear esto. Esta clase principal, supongamos que le vamos a colocar en nuestro menú bar, ¿sí? Y en el caso del proyecto final teníamos una parte que era la del administrador, ¿sí? Que son las opciones con las cuales solamente puede entrar el administrador, digamos, ¿sí? Y entre una de las cosas que puede hacer el administrador, entre un ítem que puede trabajar, va a ser, por ejemplo, las tablas, ¿sí? Y una de las tablas que puede trabajar va a ser la de tipo de productos, ¿sí? Que lo vamos a llamar MNU administrador tablas, y este lo vamos a llamar MNU administrador tablas tipo productos, ¿sí? Bien, entonces la idea es que esta ventana, cuando se ejecute, ¿sí?, llame a otra ventana que sería para nosotros, por ejemplo, una ventana interna. A ver, FRM, por ejemplo, tipo productos, que estaría en administradores, tablas, tipo productos. Entonces fíjense que nos crea esto. Bueno, principal tiene que tener un panel de escritorio para que se ejecute. Bien, hasta ahí vamos todo bien. FRM productos tiene que ser una ventana quizás más chica, que tendrá una tabla, ¿sí? Vamos a colocar también un panel de escritorio interno, porque de esta vamos a llamar al alta, ¿sí? Y vamos a colocarle, lo primero que vamos a colocar va a ser esta tabla, ¿sí?, para que se vean algunas. Bueno, ¿sí? La vamos a configurar, ¿sí? Lo que queremos que se vean, por ejemplo, es el código del estado, no permitir que los redondeen, tampoco que lo editen, que lo edite. Esto tampoco lo vamos a dejar que lo trabaje, y este tampoco. Bien, vamos a cerrar. Y acá la única cosa que vamos a hacer es que no tenga ninguna fibra. En este caso vamos a un poco para que
Vamos a agrandar un poco el principal para que funcione. Una de las cosas que tenemos que hacer es que esto funcione. Bien, entonces desde el principal, cuando vamos al menú correspondiente, administrador, ¿sí? Si hacemos doble clic, lo que tienen que hacer es instanciar a FRM tipo productos. Vamos a hacer que el panel, ¿sí? Que en este caso se llama Desktop Panel 1, por ejemplo, le cambiamos el nombre, vamos a cambiar el nombre. Fíjense que le cambiamos el nombre, porque ya funciona. Entonces, desde el código, le agregamos al panel. Y hacemos que FRM producto sea visible. Bien, si nosotros ejecutamos esto, hasta ahí deberían dar. Bien. Ahora necesitamos hacer que se cargue esto, ¿sí? Entonces para ello vamos a necesitar un controlador. El controlador lo que hace, en este caso, vamos a poner cargo, un paquete, vamos a llamar el controlador, y vamos a vamos a crear una interfase la vamos a generar directamente. ¿Sí? Vamos a crear una clase Java que se llame producto. El controlador, acá vamos a empezar a colocar todos los métodos que nosotros necesitamos. Por ejemplo, uno de los métodos que necesitamos es que cargue esta bendita tabla que está acá. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a necesitar un table un método ¿sí? Entonces fíjense que entonces nosotros ahora tenemos que cargar. ¿Cómo trabajamos acá? Y bueno, lo que necesitamos es el listado, digamos. Entonces nosotros necesitaríamos, por ejemplo, hacer esto.
creamos un listado, tipo de producto, y eso va a ser igualmente ahí tipo productos de todo. Ahora necesitamos cargarlo, ¿sí? Fíjense que acá el controlador se relacionó con la fuente de datos usando el patrón DAO, y esta parte ahora va a realizar su relación con quién, con la tabla de la vista, ¿sí? Bueno, ya habíamos visto que para una de las formas de cargar era una tabla por medio de su modelo. Y bueno, a ese modelo vamos a vaciar por las dudas de filas, y luego vamos a crear objetos. ¿Sí? Vamos a cada uno de los elementos que nosotros tenemos, vamos a hacer, ¿sí?, una nueva fila, que va a ser new object, en este caso de 3 elementos, donde una fila en la posición 0, vamos a colocar el tipo de producto, en la posición 1 vamos a colocar y nueva fila en la posición 2, vamos a hacer y luego simplemente le vamos a agregar a la nueva fila y devolvemos eso. Fíjense que entonces, ¿cómo lo aplicamos? Hay dos formas: o creamos un hilo que trabaje con los controladores de la vista a la vez, o si no, acá creamos una instancia tipo producto controlador, y con eso entonces ya lo tenemos disponible, y entonces creamos simplemente un método privado, por ejemplo, que lo que hace simplemente es llamar a tipo productos controlador, cargarlo y pasarle la tabla, ¿sí? Y eso debería cargarlo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre a esto, vamos a llamar tipo productos, ¿sí? Y bueno, como queremos que se cargue apenas instanciamos la ventana, bueno, podemos colocarlo allí al medio. Fíjense que esto funciona cuando lo ejecutamos desde acá. Ya debería mostrar, fíjense, los datos. Está mostrando los datos. Y acá me está mostrando el código porque, bueno, estoy llamando al objeto y no me sobreescribe el método string. Fíjense que me muestra solamente los verdaderos, ¿sí? Bien. Si
quisiéramos que muestre todos, acá en ¿dónde está? Potencial tipo productos, login, cuando hacemos el get all, este get all, fíjense que acá yo sacaría esto porque para el administrador tiene que estar todo, digamos. ¿Sí? Lo que podríamos hacer es después crear un get all que solamente devuelva los verdaderos, y también en tipo producto, bueno, yo puedo sobreescribir el método toString para que devuelva el código. Bueno, fíjense que eso sería todo. Cuando lo ejecutamos, ya me muestra de esta forma y me muestra todo. Bien. Otra cosa que veamos cómo aplicaríamos el alta, digamos, ¿sí? Bueno, voy a crear acá un botón, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que lo voy a colocar acá. No puede estar así. Bien. Y evidentemente esto lo que va a hacer es crear un nuevo, lo voy a llamar nuevo, bien. En esta ventana simplemente estarán las etiquetas que nosotros necesitamos. Entonces, bueno, solamente necesitamos esos dos porque el estado lo va a colocar solo, y colocaríamos dos cuadros de texto en este caso, uno para el código y por ejemplo colocaríamos un text area para la descripción. Vamos a sacar esto un poco más, voy a colocar un botón aquí y otro botón acá. Bien, vamos a cerrar esto aquí. Muy bien, esto le vamos a quitar el texto, vamos a llamar este código, lo vamos a llamar descripción, y bueno, vamos a poner grabar, aquí le vamos a poner salir, aquí le vamos a llamar VPN grabar, aquí le vamos a poner VPN salir. Bien, fíjense que ya estaría esto acá. Bueno, teniendo esto, que es lo básico, ¿sí? Desde FDM tipo productos, vamos a dar aquí un clic, este botón, me tiene que llamar una instancia de alta tipo producto, y debería
cargar, ¿sí? Fíjense que yo por eso cuando hemos creado acá, hemos creado un nuevo desktop pane, le vamos a cambiar el nombre, también lo vamos a llamar PNL principal. Y entonces el objetivo es que también nosotros lo agreguemos y que alto tipo de producto sea visible. Fíjense que hasta ahí esto lo que hace es interactuar solamente con la vista. Me muestro, quiero crear un nuevo tipo de producto y me debería traer y no me lo trae. Me voy a traer atrás. Claro. Fíjense que todo esto está aquí. A ver qué sale. Me lo mostró. Y bueno, ahora tendríamos que hacer, colocar un código, 03 tipo producto 4, y que al presionar el botón grabar se grabe. Y que primero valide que no exista, en este caso por un error, ¿sí? Y por otro lado, que, que lo grabe, después se actualice. Bueno, vamos por partes, digamos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es validarlo, o sea que eso es parte también del controlador, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, necesitaríamos o algo que me devuelva un boolean y que reciba un string, por ejemplo, que es el código, ¿sí? Entonces nosotros nuevamente tenemos que, por un lado, llamar a esta y grabamos el código, ¿sí? Fíjense que de esa manera nosotros hemos colocado esto acá, ¿sí? Y en este, cuando nosotros llamamos a la alta de producto, tenemos que hacer varias cosas.
por ejemplo, podemos crear simplemente un método que devuelva boolean, ¿sí? Validar campos, ¿sí? Y una de las cosas que debe validar, por ejemplo, es por ejemplo, son válidos, ¿sí? Vamos a colocar con estos valores, ¿sí? Y una de las cosas que tienen que validar es, por ejemplo, si los campos están vacíos. Por ejemplo, si txt código getText y empty quiere decir que son válidos, es igual a falso, y podemos agregar un mensaje de error y, por ejemplo, mensaje de error ahora va a ser igual a que el código no puede ser nulo. Si no es vacío, tendríamos que llamar a un controlador fíjense que de acá nosotros no tenemos un controlador. Deberíamos instanciar un controlador, por ejemplo. Bueno, voy a crear acá una instancia. Acá yo no puse paro. Fíjense entonces que si yo hago acá tipo controlador validar código, simplemente tengo que pasar el código control y lo va a controlar. Y ahí pregunto si es código válido es igual a true, bueno, entonces son válidos, se le ponen falso, y por la escritura mensaje error va a ser igual al mismo mensaje error que ya estaría antes, por ejemplo, más algo nuevo como que el código ya existe, por ejemplo, ¿sí? Y de la misma manera, por ejemplo, controlaría si txt código, perdón, txt descripción getText y empty, entonces bueno, volvemos a confirmar que esto y fíjense que eso
solamente me pide a mí que entonces yo, y bueno, ¿qué hacemos después? Luego de esto preguntamos, ¿para qué creé yo el mensaje error? Si son válidos, no es igual a true, entonces voy a poner como un mensaje de salida y que se puede. Bueno, en este caso fíjense que bueno, y luego sí, return, no, porque por aquí, okay. A validar campo. Bueno, veamos qué sucede cuando presionamos eso. Fíjense, entonces, yo llamo esto que estaba acá, lo vamos a cerrar, vamos a abrir uno nuevo, y fíjense que desde acá lo que yo estoy haciendo es llamar un nuevo tipo de producto. Fíjense que si yo mando a grabar, me sale que el código no puede ser nulo, que la descripción no puede ser nula, y fíjense que en este caso, si pongo ejemplo, pongo otro producto, otro tipo de producto, lo importante acá es que si yo intento grabar, esto me debería dar error y me dice que el código ya existe porque llamó a la validación. Entonces, si lo ahí ya no me larga nada porque no pusimos ningún código. Entonces, ahora como completamos esto, si campos válidos, ¿sí?, es igual a true, entonces nosotros deberíamos, por ejemplo, preguntar confirma grabar nuevo tipo de producto, si respuesta es igual a j option en opción yes para indicar que hemos elegido la respuesta correcta. Y bueno, lo que deberíamos hacer es grabar, para lo cual vamos a llamar al tipo y necesitamos que se grabe. Entonces fíjense que en tipo controlador nosotros necesitamos grabar. Ahora fíjense que vamos a necesitar grabar. Entonces vamos a definir un método público void que se llame grabar tipo producto, que lo que va a recibir es un string, que es el código, y un string que es la descripción. Con esa descripción nosotros tenemos que crear un tipo de producto y vamos a tener que pasar el código, la descripción y true como valor, y vamos a tener que crear un tipo producto DAO y luego a tipo producto DAO simplemente mandamos insert. Y de esa manera nosotros acá lo que hicimos fue que se grabe el producto. Entonces acá
simplemente llamamos al tipo controlador y grabar tipo producto txt código text txt descripción get. De esa manera nosotros ya hemos grabado y podemos, por ejemplo, mostrar una versión de pantalla que diga tipo de producto grabado exitosamente, y podemos cerrar esta ventana. Bueno, fíjense que si nosotros hacemos eso, vamos a probarlo a ver si funciona. Ahora yo debería poder grabar un nuevo tipo de producto en la base de datos, pero usando ahora esta ventana, digamos, ¿sí? Vamos a poner el 04 y vamos a poner tipo producto 4. Si nosotros, fíjense, mandamos a guardar esto, o sea, lo grabamos, ¿sí? Nos sale un mensaje de que se ha grabado. Lo podemos comprobar, fíjense que no se ve en la base, en la tabla, pero sí lo podemos comprobar si vemos los datos, ¿sí? Quiere decir que luego de que se cerrara la ventana, nosotros teníamos que lograr que acá se actualice. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Quizás lo que nos faltó decir aquí es que cuando mandamos grabar deberíamos actualizar acá arriba el FRM tipo producto, por lo cual va a haber una especie de dependencia entre esta ventana tipo de productos con la de FRM alta tipo producto, ¿sí? Entonces acá lo que para poder reflejar esa dependencia, una de las formas de hacerlo es que nosotros definamos, ¿sí? Definamos que ¿cómo se llama? FRM tipo productos, una ventana y la mandamos evidentemente acá, y entonces establecemos la dependencia de esta forma, ¿sí? Con eso nosotros logramos que haya una dependencia. Fíjense que además, ¿sí? Acá cuando llamo ahora lo tengo que enviar con la referencia TIS, y como también hemos visto que este tiene tipo de productos, ¿sí? En ambos podemos dejarlo así como está, o podríamos haber dicho que utilizar simplemente el del FM tipo productos, ¿sí? Para lo cual, por ejemplo, yo entonces tengo que generarle un método get que me va a permitir llamarlo, ¿sí? Y entonces en FLM alta productos, si yo borro esto, fíjense, cuando yo lo borro me va a saltar errores acá, que es donde yo decía que lo grabe, pero yo puedo suplantar eso haciendo que llamar a tipo de productos y llamar al tipo de controlador. Fíjense que si yo coloco esto que hemos obtenido de ahí en lugar de esto, voy a obtener lo mismo, ¿sí? Porque estoy utilizando un tipo de productos, pero el que está en FRM productos, ¿sí? De esa manera lo utilizo una sola vez, y acá yo haría exactamente lo mismo.
Esto es lo que me va a permitir, esto es por la dependencia que acabo de generar. Y esa misma dependencia yo podría trasladarla en, cuando yo creé en el controlador de tipo de producto. Fíjense que yo creé un controlador para tipo de producto. Acá nosotros cuando grabamos, ¿sí?, lo que podemos hacer es que se actualice también la tabla que queremos nosotros actualizar, ¿sí? Entonces yo acá lo que voy a hacer es enviarle la tabla que deseo que se actualice, que necesito que se actualice. Y entonces acá yo lo que voy a hacer es insertarlo, voy a insertar el nuevo producto. ¿Cómo lo hago? Bueno, simplemente obtengo el modelo de, y luego, por ejemplo, simplemente y creo el objeto que quiero agregar. Solamente vamos a la nueva fila, estamos bien esto, ponemos en esa nueva fila, bueno, podemos colocar esto que está acá, el mismo código, y bueno, creo que acá va a ser el tipo producto este que hemos colocado. Bueno, fíjense que eso lo va a agregar automáticamente al final. Pero el único problema está que ahora cuando yo lo llamo de FRM producto, yo le tengo que mandar acá como último elemento, ¿sí?, de este método que hemos creado, me está faltando la tabla, que es la tabla de FR que se encuentra en donde, que se encuentra en FRM, que se encuentra en FRM tipo productos, y yo debería obtener ahí la tabla. Pero fíjense que en este caso yo intento acceder a la tabla y no existe. ¿Por qué? Porque en FRM tipo productos esta tabla tiene un nombre, pero si nos fijamos, ¿sí?, TBL tipo producto es un tipo de datos privado. Por lo tanto, yo voy a necesitar encapsular y obtener por lo menos un get. Si yo hago eso y confirmo, fíjense que me va a pedir que yo me va a pedir ahora confirme, y ya tengo el método que me devuelve, fíjense, acá. Por lo tanto, acá yo ahí ya la voy a poder utilizar y enviarla a tipo de producto. Y entonces de esa manera es como que se va a actualizar solo. Fíjense que si yo ahora ejecuto esto, me devuelve lo que hemos creado. Y si yo agrego un nuevo elemento, y mando a confirmar,
Fíjense que me lo ha actualizado. Bien, bajo este mismo criterio, nosotros usando el controlador, el tipo de controlador, deberíamos poder ahora, ¿sí? Desde FRM Productos, crear el botón para modificar y para eliminar, ¿sí? Les invito a que puedan hacer la práctica, siempre considerando algo, que en el código que nosotros coloquemos acá no tiene que haber acceso a los datos. Nunca acá se va a instanciar en la vista un objeto de tipo producto. Para eso vamos a utilizar el controlador, el cual iremos agregando métodos a medida que nosotros necesitemos. Y luego iremos optimizando nuestro código. Bien. Espero que este código les haya servido para hacer el get y de esa manera ya podamos para hacer el alta puedan realizar luego la modificación y el último la eliminación. Bien. En el siguiente video ya vamos a ver las relaciones, vamos a ir completando este código que hicimos, lo vamos a ir completando, y además para que puedan hacer las otras transacciones, y además vamos a empezar a ver la relación de mapeo NA1, ¿sí? Para poder establecer la relación entre tipo de producto y producto. Bueno, buenas tardes. Lo que vamos a hacer ahora en este video es poder mostrar un mapeo eh, usando el framework Hibernate para persistir los objetos de una aplicación en una base de datos relacional. Para ello, lo que vamos a utilizar es un motor de base de datos MySQL y vamos a utilizar el siguiente modelo que hemos creado en esta herramienta, que consiste en un modelo físico de una base de datos que posee 5 tablas y que se utiliza como modelo para un proyecto final en la materia Programación Orientada a Objetos del año 2014. Estas 5 tablas se van a crear en el motor de base de datos para que luego desde NetBeans podamos crear los objetos que se mapearán con estas tablas para poder persistir los objetos. A medida que avancemos vamos a ir dando los conceptos que vamos a utilizar para aclararlos y poder avanzar en el desarrollo de la aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es crear un esquema para para poder alojar las tablas del motor de base de datos. Lo que vamos a hacer es crear, ¿sí?, el esquema TP final, porque inclusive nosotros el esquema que hemos creado acá se llama TP final, lo hemos creado aquí, lo vamos a crear, ¿sí?, lo vamos a aplicar, y de esta manera entonces aquí se ha creado ese esquema. Luego este esquema de base de datos físicos que hemos creado lo vamos a hacer que mediante una herramienta que se llama sincronización del modelo, nosotros en el esquema que hemos creado se genere el mismo. Es decir, en este esquema que se ha creado en la base de datos vamos a establecer una conexión y vamos a hacer que se creen las 5 tablas. Listo. De esta manera, este esquema que hemos creado ha sido creado en el motor. Como observamos de esta forma.
Bien, una vez creado el motor, digo las tablas en el motor, podemos en la herramienta empezar a generar nuestro proyecto, un proyecto en este caso Java, ¿sí? Supongamos que es el grupo 1, ¿sí? Vamos a crear eh, un proyecto en el cual nosotros podamos ejecutar lo que necesitamos. Lo primero que necesitamos hacer es crear eh, las clases que se van a mapear con las tablas. ¿Qué es el mapeo? El mapeo significa decir qué tabla se corresponde con qué clase y qué atributos de la clase con los campos de la tabla se van a asociar para que cuando nosotros guardemos un objeto quede almacenado en la base de datos. En este encuentro lo que vamos a utilizar son herramientas que nos ofrece el IDE para crear lo que necesitamos. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es crear, ¿sí? Ya que estamos acá, vamos a crear un paquete ¿sí? Y en él vamos a crear desde la categoría de Hibernate un archivo de configuración. El archivo de configuración nos permite a nosotros conectarnos con el motor de base de datos. Y este archivo en este caso lo vamos a guardar en la carpeta esta, en el paquete. Para poder establecer o crear un archivo de configuración necesitamos utilizar la API JDBC de Java. Para ello vamos a necesitar establecer una conexión con alguna base de datos. En este caso yo me quiero conectar a la base de datos TP final del motor MySQL y si no lo poseo yo tengo que crear esa conexión. Lo primero que me va a pedir es que yo utilice un driver JDBC del motor de base de datos que estoy utilizando. En este caso yo estoy por utilizar un driver, un motor de base de datos MySQL para establecer la conexión, por lo tanto necesito ese driver. NextBeam ya incluye en este path que se encuentra acá el driver JDBC de MySQL. Para otros motores de base de datos deberíamos utilizar otros drivers. Fíjense que una vez elegido este driver, yo tengo que configurar algunas cosas nada más. Como el motor de base de datos se encuentra en la misma computadora que yo encuentro, esta opción localhost es conveniente. El puerto por defecto que se utiliza para realizar las operaciones es 3306 y acá yo debería colocar el nombre del esquema o la base de datos a la cual me quiero conectar. También, ¿sí? Yo colocaría acá el nombre de usuario y la contraseña que me pide y presionando este botón yo puedo ver si la conexión con estos parámetros ingresados es correcta. Si sale esta connection succeeded, sale como mensaje, quiere decir que se ha establecido la conexión de forma correcta y exitosa utilizando la API JDBC de Java con los parámetros que hemos colocado acá para el driver de MySQL. De esta manera entonces nosotros ya lo único que tenemos que hacer es confirmar que lo vamos a crear utilizando esta conexión que me la va a crear ahora. Fíjense que me creó este archivo de configuración, ¿sí? En el cual se muestra elementos, ¿sí? Lo que acá poseemos es el dialecto que establece una correspondencia entre los tipos de datos de Java y los tipos de datos que posee el motor de base de datos MySQL. Este es indica el driver que hemos utilizado. Esta es la URL que se crea para generar la conexión y tenemos el usuario y la contraseña. Bien, además en NetBeans
ese servicio de bases de datos ha sido creado en este momento. Si lo vemos acá en el servicio de base de datos ha sido creado esta conexión en la cual yo puedo, por ejemplo, conectarme y ver las tablas que han sido obtenidas. Bien. A continuación, haciendo uso de otra de las herramientas que nos da este NetBeans, vamos a utilizar de la categoría Hibernate, vamos a utilizar un archivo que se llama Hibernate Revenge Engineering Wizard. Este asistente lo que va a hacer es permitirme a mí elegir cuáles de estas tablas quiero que se mapeen posteriormente en la aplicación. Vamos a empezar trabajando únicamente con la tabla de productos. Fíjense que acá ocurre algo interesante, ¿sí? Una de las cosas que ocurre es que como yo tengo acá una relación en mi diagrama, tengo una relación de 1 a muchos, esa relación se ve reflejada acá cuando yo la quiero traer, ¿sí? Yo ahora lo que voy a hacer es únicamente voy a traer a productos, ¿sí? Únicamente voy a traer, tendría que tener a productos. Pero para este ejemplo, lo que vamos a hacer primero, vamos a traer simplemente a tipo de producto. Fíjense que si yo traigo a tipo de producto, ya puedo utilizar este ejemplo en el mapeo directo, que vamos a ver qué significa. Entonces, fíjense que me crea este archivo que me sirve para la siguiente herramienta que voy a utilizar, que es la herramienta de la categoría Hibernate, que es un asistente que me permite a mí realizar el mapeo objeto relacional, ¿sí? Usando el archivo de configuración que hemos creado, acá, y el archivo de ingeniería reversa que hemos creado, es decir, este. Y acá puedo hacerlo de dos formas. Puedo generar clases Java cuyo mapeo se realice utilizando anotaciones o utilizando archivos de mapeo. Para fines de esta materia nosotros enseñamos archivos de mapeo para que se vea claramente la diferencia entre el mapeo y el uso de las clases Java con las tablas, ¿sí? Bien, vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a hacerlo, pero previamente para ello yo lo que voy a hacer es crear un paquete, cosa que ya quede separado. No, lo voy a llamar Hibernate Mapping, ¿sí? De tal forma que sea en ese lugar por eso lo que vamos a hacer es entonces vamos a crear como habíamos dicho, vamos a crear entonces desde acá esta categoría y lo vamos a colocar en este paquete. Fíjense que ahora ya queda colocado ahí y lo vamos a generar dependiendo de la velocidad de tu máquina, ¿sí? Del procesador te genera en este lugar tanto la clase Java como el archivo de mapeo. Lo que vamos a hacer ahora es ordenar un poco, ¿sí? Ya que esta es una clase de dominio que a nosotros, ¿sí? nos interesa porque es una clase que pertenece al dominio porque está en contacto directo, ¿sí? con la fuente de datos, es decir, el motor de base de datos, ¿sí? Otras cosas que vamos a arreglar es que, fíjense que lo puso con el nombre
utiliza, por defecto, utiliza el mismo nombre, ¿sí?, de la tabla para referencia. Entonces, nosotros ya tenemos creada la clase Java, que sería tipo producto, que tiene, fíjense, 3 atributos que en este caso se corresponde con la tabla tipo productos que hemos colocado. Tipo productos tiene tip código como clave primaria, tip descripción como clave, como un campo, y tip estado como otro campo. Este es tipo varchar, este es booleano y este es varchar. Fíjense que entonces acá nos creó tip código, tip descripción y tip estado como si fueran atributos de la clase. ¿Sí? Bien. No necesariamente nosotros tenemos que no necesariamente tenemos que mantener el mismo nombre. Fíjense que en este caso para el atributo tip código lo voy a reemplazar por código, ¿sí? Y también voy a permitir que se renombre los getters and setters, es decir, las propiedades que se han generado. Fíjense que eso cambia esto aquí y también me lo cambia acá en get código set código. De la misma manera lo vamos a hacer, está bueno que se haga para que quede claro la diferencia entre los atributos y las clases, de los atributos de una clase con los campos de con los atributos de una tabla, la diferencia. De hecho, incluso fíjense que acá se está mandando esto, nosotros podríamos hacer el reemplazo y volver a regenerar, por ejemplo, el constructor. Fíjense que entonces de esta manera ha quedado creada la clase con sus getters and setters. Y por último, nosotros acá tenemos el archivo de mapeo. Que este archivo de mapeo lo que hace es decirme básicamente que, fíjense, del esquema TP final que se encuentra en el tag class, que TP final es el esquema que hemos de la base de datos, la clase tipo producto que está en modelo dominio, se va a mapear con la tabla tipo productos. ¿Sí? De ella, en el tag ID, con el tag ID mapeamos la clave primaria, cuyo nombre de atributo en la clase es código. ¿Sí? Este name se utiliza para mapear atributos, cuyo tipo de dato es string, se va a mapear con la columna de la tabla que se llama tip código. De esta manera, el atributo código se mapea con la columna tip código y este generador assigned me quiere decir que yo voy a tener que generar el código de forma manual. Una vez que se mapea la clave primaria mediante el tag ID, que fíjense que ya no la ha generado, ¿sí? Nosotros procedemos a mapear los atributos con el resto de los atributos de la clase con el resto de las columnas de la tabla. Fíjense que el atributo descripción se mapea en este caso con la columna tip descripción. ¿Sí? Fíjense que también se mapean el largo 845 que estaban descritos acá. Este tiene 8, este tiene 45 de largo. Y por último, fíjense que se para un property y se repite por un property por cada campo. ¿Sí? Fíjense que cómo lo regeneraríamos nosotros en el caso de que no estuviera. Si ponemos el menor, nosotros llamamos a tag property, lo podemos cerrar y automáticamente nos aparece con un enter. Luego acá en property, si nosotros damos espacio y hacemos control barra espaciadora, y acá nosotros hacemos control barra espaciador y colocamos name, automáticamente ya me aparece el name.
Como esto se setea solamente a los atributos, nosotros cuando hacemos control barra espaciador dentro de él, vemos los atributos de la clase que queremos mapear. En este caso sería estado. Y luego, nosotros tecleando nuevamente podemos buscar el tipo de datos que nosotros queremos. Fíjense que los tag property empiezan con menor, cierran con mayor, pero cierran de esta forma si nosotros llegamos a colocar algo adentro. Para poder mapear la columna, simplemente abrimos con menor, llamamos a column, y de la misma manera con name vamos a indicar cuál va a ser el campo al cual queremos mapear el atributo estado. Es decir, que acá solamente me va a mostrar los nombres de quién, de la tabla que estamos mapeando. Y bueno, luego nosotros podemos colocar los otros atributos que nos piden. Fíjense que en este caso cierra con barra porque no puse un barra, un menor barra column para cerrarlo, sino que lo cerramos de esta forma. De esta manera nosotros podemos ir mapeando nuevos atributos en el caso que agreguemos atributos. Bien, de esta manera ya ha quedado mapeada la clase. Fíjense que se hizo de una forma muy rápida. ¿Sí? De esta manera, en este primer video lo que hemos hecho es mapear la clase. Ahora, en el siguiente video lo que vamos a hacer es operar usando el patrón DAO sobre esta clase.